Generalmente suelo solucionar la explicación de los capítulos de una unidad en un par de vídeos cortos, normalmente 15 y 7 minutos, pero me vais a permitir esta vez que ahonde un poco más, pero porque es que es el Renacimiento italiano, es que es un tema que creo que merece la pena. Bien, quería comentaros algo que antes se me ha escapado, que es que os había puesto una imagen de la Gioconda y al lado aparecía otra Gioconda y que había la posibilidad de que vosotros dijerais, ¿y esto qué es? ¿Cómo es posible? ¿Es esto real? Bien, esta segunda imagen que tenemos aquí es una réplica que hizo un alumno, un estudiante seguidor de Leonardo, que hizo como una especie de réplica de la Gioconda y que en realidad esta obra está en el Museo del Prado de Madrid y podéis ir a verla. Es como una réplica de esta gran obra del Renacimiento y se ve y se observa que evidentemente el alumno es muy bueno y trabaja muy bien, sobre todo el brillo y el color. Probablemente el brillo y el color puede ser que lo trabaje más que mejor que el propio Leonardo, como acercándose a una etapa ya distinta. Pero fijaos como eso que os comentaba yo de que como contener la vida, contener a una persona viva dentro de un cuadro, en ese aspecto ya el alumno no lo consigue tanto. ¿Veis como los grandes artistas a veces con poco artificio, con unas cuantas líneas, difuminación y un poco de color, ya lo tienen, no necesitan más? Y eso es lo que les hace grandes, que en su sencillez está su grandeza. Cómo resuelven algo con relativamente... O sea, si es que la Gioconda es un retrato, además es pequeño, es de, no sé si es de 75 por 50, no es muy grande. Pero fijaos el contenido de ese cuadro, ¿vale? Pues esto era lo que os quería explicar y luego también os quería comentar, a ver si puedo salir de aquí. Bien, os quería comentar que en realidad las obras del Renacimiento son obras que gracias a la tecnología actual podemos visitar. Es decir, nosotros, sobre todo para aquellos días como por ejemplo estos días en los que no podemos salir de casa, nosotros podemos visitar un museo si queremos y ver cómo es por dentro, ver qué obras tiene, cómo son, verlas un poco más de cerca, porque con las obras de arte os voy a comentar un tema. Pasa a veces como cuando uno va a un concierto o como cuando uno va a ver un partido de fútbol y ve al futbolista en directo o al deportista en directo. Cuando ves a alguien en directo, descubres cosas que no habías visto en fotografía o desde lejos. Entonces está bien que de vez en cuando nos metamos en algunas webs de museos para ver algunas obras al natural. Por ejemplo, imaginad que yo me voy a Google y busco visita virtual de los Uffizi o virtual Uffizi. Uffizi es un museo que se encuentra en la ciudad de Florencia y veis que aparece aquí un plano, a ver si puedo bajar un poquito, aquí aparece el plano del museo y digamos que aparecen, pues, bueno, voy a ir poquito a poco, ¿vale? Distintas estancias, por ejemplo, esta está dedicada al pintor Giotto, ¿vale? Está a Filippo y Filippino Lippi, que vimos alguna obra, sobre todo una virgen de Lippi. Esta, por ejemplo, está dedicada a Botticelli. Botticelli es uno de los grandes pintores del 480. Entonces, imaginad que yo quiero pues conocer un poco más de cerca las obras de Botticelli, porque me han llamado la atención, me ha llamado la atención lo que hemos visto a lo largo de estos días y quiero ver esas obras más de cerca, ¿vale? Pues yo pincho en esta sala y si Dios quiere, voy a verla. Se está cargando, hay que tener un poquito de paciencia. Y entonces aparezco en la sala donde están pues probablemente algunos de esos cuadros, ¿vale? Voy a meterme dentro de la sala. Me acerco, ya estoy intuyendo qué cuadro voy a ver, que es el del nacimiento de Venus. Me acerco al nacimiento de Venus, a ver si puedo un poquito más. Ahí está. Y ahora me giro. Y aquí puedo ver el cuadro, cómo está en ese museo, cómo ese cuadro realmente pintado por Botticelli está en ese museo. Aquí vemos el nacimiento de Venus, vemos cómo van a cubrirla con el manto, vemos cómo va impulsada por el viento, nace sobre una concha, vemos lo de las costas que os he explicado antes, ¿vale? Pues vemos el cuadro de Botticelli en directo, en el propio museo. Y vemos cómo está rodeado por otras obras de Botticelli
en este mismo cuadro, en esta misma sala, ¿de acuerdo? En la sala de los Uffizi. Y aquí ojalá pudiéramos tener un museo así un poquito más cerca, pero podemos verlo desde casa y esto es una oportunidad que, bueno, que hasta hace poco, hasta hace algunos años, pues no se producía. Vamos a acercarnos a este. Uy, pero si este también lo conocemos. Este es el de La Primavera, de Botticelli, que también estuvimos trabajando, pues sobre todo para trabajar los mitos. Aquí tenemos al viento Céfiro, a Ninfa Cloris, Lora, Venus, ¿lo recordáis? Las tres gracias. Y lo podemos ver en directo, podemos ver un poco, pues, las hojas, cómo las dibujó, la vegetación, cómo la pintaba el amigo Botticelli. Podemos verlo claramente. Imaginad que, por ejemplo, otro artista del que hemos hablado mucho, ¿no? Porque hemos hablado de varios artistas, pero por ejemplo Leonardo da Vinci, que hemos hablado mucho de él, pero también otro artista muy importante en el Renacimiento es Miguel Ángel. Entonces, imaginad que yo quiero ver la Capilla Sistina. Pues me busco visita virtual Capilla Sistina, que está en los museos vaticanos, y me encuentro con esto. Voy a intentar a ver si puedo ponerlo en pantalla completa, a ver si puedo. Aquí. Vale. Esto es el interior. Imagina, esto es como si yo fuera un visitante, ¿vale? Yo voy a entrar a la Capilla Sistina que está en Roma. Es una capilla que mandó construir el Papa Sixto, de ahí su nombre, y entonces yo puedo ir entrando, ¿vale? Yo entro y ya una vez entro, yo puedo girarme y ver los distintos cuadros, los distintos frescos, perdón, que se pintaron en la Capilla Sistina. La Capilla Sistina, aquí en sus paredes, tiene cuadros de grandes pintores del Renacimiento. Pintores como, por ejemplo, Perugino, que era el de la entrega de llaves a San Pedro. No sé si lo tengo por aquí, creo que lo tengo por aquí. Míralo. ¿Lo veis? La entrega de llaves a San Pedro. O incluso cuadros de Botticelli, que los tenían aquí, justamente en los laterales de la Capilla Sistina. Pero claro, la Capilla Sistina, antes de que la decorase Miguel Ángel, esta zona de aquí y esta zona de aquí no tenía esta decoración, o no tenía directamente decoración. Entonces el Papa de aquella época, de la época del Papa Julio II y Miguel Ángel, pues le pidió a Miguel Ángel que pintase, que decorase la Capilla Sistina. Miguel Ángel era una persona con mucho carácter, que a veces no se sentía un poco infravalorado. Los artistas de aquella época querían que les tratasen como artistas, no como artesanos, sino como personas que tenían una dedicación noble. Entonces Miguel Ángel a veces se enfadaba porque o bien no recibía el trato que él creía que merecía, o bien no se sentía a gusto porque pensaban que valoraban más a otros artistas, y hay veces que Miguel Ángel pues se enfadaba y se marchaba a otro sitio. Estuvo trabajando durante un tiempo en Roma, pero se enfadó con el Papa de allí y entonces se marchó a Florencia. Luego el Papa le pidió que regresase, de alguna manera se disculpó por su comportamiento y le hizo este encargo, que era el de la Capilla Sistina, que era pintar todo esto. Fijaos, es que esto... No me digáis que esto no es una maravilla. No, es que no me lo digáis. No me digáis que esto no es una maravilla. Es que esto es precioso, directamente. Bueno, pues el Papa Julio II le pidió a Miguel Ángel que pintase todos estos frescos que hay aquí, todo lo que hay aquí. Entonces aquí tenemos escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vemos aquí, por ejemplo, la creación de Adán, vemos aquí, por ejemplo, el nacimiento de Eva, vemos aquí la expulsión del jardín del Edén por haber comido de la fruta prohibida. Vemos distintas escenas tanto del Nuevo como del Viejo Testamento. Entonces, claro, esto lo hizo Miguel Ángel en 4 años. En 4 años hizo la Capilla Sistina. Es una obra que en 1980 aproximadamente se restauró, porque aquí esto era una sala donde los curas y los sacerdotes pues comían, es el refectorio. Entonces es una sala pues que a veces pues ha recibido pues humos y distintas, y se ha ido acumulando suciedad. Entonces estaba un poco oscura, y cuando la limpiaron pues se dieron cuenta que Miguel Ángel pues también había conocido el color que se daba, por ejemplo, en otras escuelas de Italia, que era como, por ejemplo, la veneciana. Y aquí al frente, en la parte frontal, vemos a Dios creador, creando el universo, la Virgen, y digamos que esta zona es curiosa porque Miguel Ángel la organizó como si fueran los 2 hemisferios del cerebro, y los plasma justamente ahí. Y bueno, la verdad es que es
Ya lo estáis viendo, si es que esto es una maravilla. Si es que el mundo está lleno de maravillas, ya no solo en Italia, ya no solo en Italia, en España, en Francia, en cualquier lugar. El mundo está lleno de estas cosas que es que si algún día vais a verlas, entonces diréis, joder, es que el profe no mentía, es que esto está chulísimo, de verdad que está chulísimo. Y bueno, y por poneros algún ejemplo más que otro, por ejemplo también hay un grupo de expertos que trabajan en el Louvre, hicieron como una especie de recreación 3D de la Gioconda, ¿vale? Si esto quiere arrancar. Claro está. It took us a gigantic amount of work to separate the myth from the truth, and we discovered the techniques that were used. So we wanted to explain the story behind that. Analizaron toda la Gioconda, ¿vale? Analizaron todo cómo estaba, su posición, el paisaje. Y dentro del Louvre lo que hacen es ofrecerte una experiencia virtual, te ponen unas gafas para que tú puedas conocer a la Gioconda, pero en 3D. O sea, te ofrecen una visión un paso más allá del arte, o sea, crean arte sobre el arte. Y es que esto no acabas, o sea, el mundo del arte y de la cultura, si quieres y te interesa, no te lo acabas nunca. Y es lo bonito, que puedes ver una obra una y mil veces, de mil maneras. But we can't really see every detail because you have an old varnish, the glass in front of her, with all the deep scientific analysis they gave us. We have infrared, we have X-ray, we have special reflectography. One of the most challenging parts ya ahí están diseñando esa Mona Lisa en 3D. Aquí la vemos, ¿lo veis? Para que la puedas ver en ese momento. ¿Vale? Y finalmente, a ver si puedo salir de aquí, me gustaría hablaros de un último artista que no os he hablado, porque si os habéis fijado, normalmente cuando hablo de los artistas del Renacimiento, cuando digo Donatello, cuando digo Leonardo, cuando digo Miguel Ángel, justamente son los nombres de las tortugas ninja, porque el maestro de las tortugas ninja era admirador, y no me extraña nada, era admirador de todos estos pintores. Y bueno, y nos faltaría, digamos, un gran artista también del Renacimiento, que no me gustaría marcharme sin nombrarlo, que es Rafael. Rafael, digamos, tuvo la suerte y a la vez, justamente Rafael se representó aquí, en este trocito. Tuvo la suerte y la desgracia de coincidir con dos de los grandes artistas del Renacimiento, que eran Leonardo da Vinci, ¿vale? Y Miguel Ángel, ¿sí? Entonces eso es una suerte porque compartes vida, eres contemporáneo de uno de los grandes artistas de la humanidad, como pocas veces se dan, pero al mismo tiempo tú también eres pintor. Entonces cuando tú coincides con dos que son tan buenos, ¿qué ofreces? ¿Qué puedes ofrecer para ponerte a ese nivel? Es como, imaginarlo, por poner un ejemplo así un poco raro, es como si eres futbolista y de repente te toca vivir en la época en la que juegan Messi y Cristiano. Entonces, tú puedes ser muy bueno, pero no eres tan bueno. Entonces, ¿qué haces? Pues digamos que Rafael, gracias al uso de la perspectiva, gracias al uso de la composición, gracias al uso de la luz y del color, creó como una especie de tercera vía. Muchas veces la gente que pedía encargos a Leonardo no podía ser porque estaba muy solicitado, y con Miguel Ángel ocurría lo mismo, y también tenía un carácter que era difícil a veces llevarlo. Entonces Rafael destacó justamente como un artista importante, pero que no era tan top o no era tan conocido. Esto es la escuela de Atenas, en la que digamos que se recrea el interior de esa posible Basílica de San Pedro creada por Bramante, donde hay varios filósofos clásicos, pero que el amigo Rafael los representó con las caras de los grandes artistas del Renacimiento. Y con esta escuela de Atenas, me parece maravilloso, terminamos la explicación del Renacimiento italiano. Muchas gracias por vuestra atención. Continuaremos con el Renacimiento en Europa, pero como digo, eso ya es otra historia. Hasta luego.